Taiwán produce el 92% de los chips más avanzados del mundo. Si China invade Taiwán mañana, la economía global colapsa en 48 horas. Los autos dejan de salir de las fábricas. Los smartphones se vuelven imposibles de fabricar. Los hospitales se quedan sin equipos. Es el fin de la cadena tecnológica tal como la conocemos. Pero hay un problema que nadie está viendo. Mientras el mundo entero mira hacia el estrecho de Taiwán, México está construyendo su propia industria de semiconductores en silencio. Y aquí está la paradoja. Las mismas empresas estadounidenses que le ruegan a México para ensamblar sus chips, están bloqueando patentes mexicanas para impedir que el país diseñe los suyos propios. ¿Por qué? Porque la soberanía tecnológica no es solo poder económico, es poder político. Y en 2026, México acaba de declarar su independencia digital. Esta es la guerra invisible que está redefiniendo el futuro de América del Norte. Durante décadas, el mundo confió ciegamente en Asia para la fabricación de semiconductores. Taiwán, Corea del Sur, China continental, 3 geografías, un solo control sobre la tecnología que mueve literalmente todo, desde tu teléfono hasta los sistemas de defensa de Estados Unidos. Pero en 2018, algo cambió. La guerra comercial entre Washington y Beijing no fue solo sobre aranceles, fue sobre chips, sobre quién controla los nanómetros que definen el poder en el siglo XXI. Cuando Donald Trump prohibió a Huawei acceder a semiconductores estadounidenses, el mensaje fue claro. La tecnología es el nuevo petróleo. Y quien controla los chips, controla el futuro. Luego vino la pandemia. Las cadenas de suministro colapsaron. Los fabricantes de autos detuvieron producción, no por falta de acero, sino por falta de microchips. Un componente de $3 detenía la fabricación de un vehículo de 30,000. Fue entonces cuando el nearshoring dejó de ser una estrategia corporativa para convertirse en una cuestión de supervivencia nacional. México, con su frontera de 3,000 kilómetros con Estados Unidos, su membresía en el TMEC y su costo laboral competitivo, se posicionó como la alternativa inevitable. Pero había un detalle que pocos notaron. Mientras las grandes corporaciones construían plantas de ensamblaje en Guadalajara, Monterrey y Querétaro, algo más estaba ocurriendo en las universidades mexicanas. La UNAM, el CIMBESTAB, el Tecnológico de Monterrey. Estos centros académicos no solo estaban capacitando técnicos para ensamblar componentes, estaban formando ingenieros capaces de diseñarlos. Porque México había aprendido una lección histórica brutal. Ensamblar es temporal, diseñar es permanente. Y en 2024, el gobierno mexicano tomó una decisión sin precedentes. Invirtió 10,000 millones de pesos no en fábricas, sino en laboratorios de nanotecnología, no en líneas de producción, sino en centros de investigación y desarrollo. La pregunta que nadie se hacía era simple pero devastadora. ¿Y si México dejara de ser solo la mano de obra barata y se convirtiera en el cerebro tecnológico de América del Norte? Esa pregunta estaba a punto de responderse. Las corporaciones tecnológicas globales tienen un interés muy claro: que México siga siendo un ensamblador obediente. Intel, Samsung, Qualcomm, TSMC. Para estas empresas, el modelo es perfecto. Diseñan en California o Taiwán, fabrican componentes en Asia, ensamblan en México y venden en todo el mundo. Pero en 2025 ese modelo comenzó a resquebrajarse, porque México ya no quería solo ensamblar, quería diseñar. Y ahí comenzó el conflicto. Los primeros ingenieros mexicanos que intentaron registrar patentes de diseño de semiconductores se encontraron con una pared burocrática impenetrable. Patentes bloqueadas en oficinas internacionales por similitud técnica con diseños previos. Contratos de transferencia de tecnología que fueron saboteados en el último minuto. Inversiones extranjeras condicionadas a que México renunciara a cualquier ambición de propiedad intelectual propia. El mensaje era claro: pueden ensamblar nuestros chips, pero jamás diseñar los suyos. Pero México respondió con una estrategia que nadie anticipó. En lugar de depender de la transferencia tecnológica extranjera, el gobierno de Claudia Sheinbaum implementó el Programa Nacional de Formación en Semiconductores. No se trataba de comprar conocimiento, se trataba de crearlo.
La UNAM abrió el primer doctorado en diseño de circuitos integrados de América Latina. El CIMBESTAB estableció alianzas con startups nacionales para comercializar investigación académica. Y algo aún más disruptivo. Empresarios mexicanos comenzaron a financiar sus propias compañías de semiconductores sin esperar capital extranjero. Nacieron nombres como ChipMex, NanoSur y Axolotl Semiconductors. Estas empresas no pretendían competir con TSMC en volumen. Eso sería imposible. Pero sí en nichos estratégicos. Chips para vehículos eléctricos, dispositivos IoT para agricultura de precisión y componentes médicos especializados. Áreas donde el diseño personalizado vale más que la producción masiva. Intel observaba con nerviosismo. Porque si México lograba diseñar aunque sea el 5% de sus propios semiconductores, el modelo global de dependencia se rompía para siempre. Y había algo más inquietante. Cada ingeniero mexicano formado en estos programas era un ingeniero que ya no necesitaba migrar a Silicon Valley. La fuga de cerebros, esa maldición histórica de América Latina, estaba comenzando a revertirse. Y eso, para las corporaciones globales, era una amenaza existencial. Porque el verdadero poder no está en tener fábricas. Está en tener mentes que diseñen lo que esas fábricas producen. México había comprendido que la soberanía tecnológica no se compra, se cultiva. Y las grandes corporaciones del mundo estaban descubriendo que ya era demasiado tarde para detenerlo. Pero aquí surge una pregunta fundamental que tú, como espectador, debes responder. ¿Es posible que un país latinoamericano compita con gigantes asiáticos en diseño de semiconductores? ¿O estamos siendo testigos de un optimismo condenado al fracaso? Piénsalo mientras avanzamos, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu respuesta. Enero de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum, física de formación, firmó el decreto que oficializó el Programa Nacional de Soberanía Semiconductora. No fue un anuncio con fuegos artificiales. Fue una declaración técnica, casi académica, pero sus implicaciones eran geopolíticas. Porque por primera vez en la historia moderna, un gobierno latinoamericano no estaba pidiendo permiso para desarrollar tecnología avanzada. Simplemente lo estaba haciendo, y los resultados comenzaron a aparecer más rápido de lo esperado. En marzo de 2026, Axolotl Semiconductors registró la primera patente mexicana de un chip diseñado específicamente para vehículos eléctricos fabricados en América del Norte. No era el chip más avanzado del mundo, pero era 100% diseño mexicano, y eso lo cambiaba todo. Porque Tesla, Ford y GM ya no dependían exclusivamente de proveedores asiáticos. Ahora tenían una opción a 3 horas de vuelo desde Detroit. En mayo, NanoSur lanzó un microcontrolador para sistemas de riego inteligente, diseñado para las condiciones agrícolas específicas de México y Centroamérica, algo que ningún chip genérico asiático podía optimizar. Y en julio, ChipMex cerró un contrato con el Sistema de Salud Pública Mexicano para diseñar componentes de equipos médicos de diagnóstico. Eran mercados pequeños comparados con los gigantes globales, pero eran mercados donde México tenía ventaja geográfica, cultural y técnica. Y aquí está el dato que pocos están reportando. En 2026, México registró más patentes de semiconductores que en toda su historia acumulada. No estamos hablando de cientos. Estamos hablando de 47 patentes en un solo año. Para perspectiva, Brasil registró 12, Argentina 3, Colombia 0. ¿Por qué importa este número? Porque las patentes son propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual es soberanía. Cada patente mexicana es un chip que no necesita licencia extranjera. Es un diseño que genera regalías en lugar de pagarlas. Pero el verdadero cambio no estaba solo en las empresas. Estaba en las universidades. Para 2026, México producía 850 ingenieros especializados en diseño de semiconductores al año. Taiwán produce 3.000. China, 12.000. Pero hace 5 años, México producía 0. Y esa curva de crecimiento es lo que tiene nerviosas a las potencias tecnológicas. Porque si México puede pasar de 0 a 850 en 5 años, ¿qué pasará en 10? La respuesta a esa pregunta está redefiniendo las relaciones entre Washington y la Ciudad de México. Porque Estados Unidos
Necesita que México sea una alternativa real a China, pero no quiere que México se vuelva independiente de Estados Unidos. Es el viejo dilema imperial. Necesitas aliados fuertes, pero no tanto como para que dejen de necesitarte. Y México está caminando esa línea con precisión quirúrgica. Sheinbaum lo resumió en una frase durante una cumbre del TMEC. No buscamos competir con nadie, buscamos complementar a todos, pero desde nuestra propia capacidad técnica. Diplomacia perfecta, ambición clara. Y mientras el mundo sigue mirando hacia el estrecho de Taiwán, México está escribiendo su propio capítulo en la historia de los semiconductores. Un capítulo donde la palabra clave no es dependencia, es autonomía. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte profundamente, porque este no es un tema fácil, no es entretenimiento superficial, es la historia de cómo un país está intentando cambiar su destino tecnológico en tiempo real. Y el hecho de que estés aquí, invirtiendo tu tiempo en comprender esta transformación, significa que eres parte de una audiencia que entiende que el futuro no se predice, se diseña. Y lo que viene ahora, en la conclusión, te va a mostrar por qué todo esto importa no solo para México, sino para toda América Latina. Quédate, porque el final es revelador. Durante un siglo, América Latina fue la región de las materias primas. Cobre, litio, petróleo, café, agricultura. Extraíamos recursos, exportábamos valor bruto y comprábamos tecnología procesada. El modelo colonial nunca terminó. Solo cambió de forma. Pero en 2026 algo está cambiando en México. Y no es solo sobre semiconductores. Es sobre una pregunta más profunda. ¿Puede un país latino romper el ciclo de dependencia tecnológica? Porque diseñar un chip no es solo un acto técnico, es un acto político. Es decir, nosotros también podemos crear el futuro, no solo consumirlo. Y eso tiene implicaciones que van mucho más allá de la economía. Cuando México diseña sus propios semiconductores, está enviando un mensaje a Brasil, Argentina, Chile, Colombia. Es posible. No necesitas ser una potencia asiática. No necesitas esperar permiso de las corporaciones globales. Necesitas voluntad política, inversión en educación y la paciencia para sembrar semillas que darán frutos en 10 años. Porque la verdadera independencia no se declara en papel, se diseña en silicio. Y México, en 2026, está demostrando que la soberanía del siglo XXI no se mide en kilómetros cuadrados, se mide en nanómetros, en patentes registradas, en ingenieros formados, en startups que nacen no para imitar, sino para innovar. ¿Es un camino fácil? No. ¿Es un camino rápido? Tampoco. Pero es un camino propio. Y eso, en un continente acostumbrado a seguir guiones escritos en otros idiomas, es revolucionario. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que México puede competir con China en el diseño de microchips? ¿O seguiremos siendo solo ensambladores? Tu opinión define el debate. Déjala en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite entender que el futuro de América Latina no está escrito. Se está diseñando. Y suscríbete a Eje Norte, Crónicas de Poder, porque cada semana revelamos las historias que están redefiniendo el mapa geopolítico de nuestra región. Nos vemos en el próximo episodio, porque la independencia digital de México apenas está comenzando.